Ok. Bien, entonces vamos a resolver una duda acerca de insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. Entonces, para eso vamos a simplificar el esquema. Tenemos primeramente que el corazón pasa directamente la sangre por la vena pulmonar hacia directamente por la arteria pulmonar hacia los pulmones y después de ahí regresa al corazón por la vena pulmonar y finalmente del corazón se distribuye hacia el cuerpo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, la cantidad de sangre que tenemos, o más bien, el corazón no está bombeando la suficiente cantidad de sangre, que en ciertos puntos lo que vamos a tener es que la sangre va a llegar bien aquí, llega a los pulmones, regresa al corazón, pero directamente aquí es donde baja el volumen de sangre. Entonces, la sangre que va hacia el cuerpo va a disminuir. Aquí disminuye la concentración de sangre. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un cuello de botella. Vamos a tener algo así. Asumiendo que de este lado, del lado izquierdo, tenemos mayor cantidad de sangre y de este lado tenemos menor cantidad de sangre. Tenemos menos cantidad de sangre en el cuerpo. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que toda esta sangre que se está aquí acumulando va a buscar una forma de salir. Necesitamos liberar la presión que se encuentra en la sangre directamente en las diferentes arterias. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a empezarse a filtrar la sangre. Entonces, ¿hacia dónde se va a empezar a filtrar? Directamente aquí hacia los pulmones. Entonces, ¿qué va a pasar? Que directamente aquí en este órgano, la cantidad de sangre va a empezar a llenar los pulmones. Entonces va a tener líquido estos órganos. Y eso desencadena en todos los efectos fisiológicos que conlleva, que puede ser la asfixia, la disminución de la filtración de la oxigenación, inclusive si se hiciera una muestra de, una, si se tomara alguna muestra de los pulmones directamente o del fluido pleural, se observarían manchas rojas, que serían directamente por la cantidad de los eritrocitos. ¿Y qué es lo que pasa si, por ejemplo, tenemos... Okay. Si tenemos una insuficiencia del lado derecho, lo único que va a pasar es que el flujo donde se va a encontrar, bueno, vamos a asumir que es esta misma consideración, solamente que en sentido opuesto. Tenemos corazón, pulmones, corazón y cuerpo. Lo que va a pasar es que ahora el sentido se va a invertir, es decir, como tenemos una lesión en el lado contrario del cuerpo, donde vamos a tener la alteración, va a ser directamente en esta región. Entonces, lo que va a pasar es que esta gráfica se va a poner invertida, es decir, vamos a tener una mayor acumulación de sangre directamente en el cuerpo, es decir, vamos a disminuir la cantidad de sangre en los pulmones y la mayor cantidad de fluido se va a almacenar o se va a quedar retenida en la parte de la periferia. Y ahí es donde se generan todos los efectos fisiológicos, que va a ser aquí esta filtración de la sangre o esta filtración de fluidos, va a llegar a los órganos principales, que van a ser, bueno, los principales que van a recibir esta cantidad de sangre van a ser el hígado y los riñones, que es lo que nos genera la hepatoesplenomegalia, este crecimiento de los órganos o bueno, este hinchazón por parte de los fluidos. No sé si queda un poco más claro, Lisbeth. Sí, o sea, era porque, como decía que el sistema de corazón y pulmones estaba conectado, ¿no? Ujú. Entonces esa sangre ya no está como fluyendo y es por eso que se acumula ahí y se pasa. Eso era nada más como mi confusión, es que yo dije, si hay deficiencia de sangre, ¿por qué Ajá, se va a ir a los pulmones? Ok, gracias, sí, profesor. ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Vamos a terminar, bueno, vamos a hablar un poquito más acerca de estas patologías cardíacas,
la última de las patologías importantes, bueno, que afecta directamente al corazón, va a ser la parte de angina pectoris, o ya traducido sería angina de pecho. El problema de angina de pecho, bueno, más bien la definición como tal de angina pectoris viene del latín angere, que significa constricción, y pectus viene de pecho. Entonces, técnicamente se parta, sí, efectivamente lo que le dio a Benito Juárez, es una constricción directamente de las arterias o de las regiones del flujo cardíaco que está implicado directamente en el corazón. Entonces, ¿cuáles son las características de esta angina pectoris? Pues vamos a disminuir el flujo sanguíneo. Vamos a tener un proceso, bueno, esto va a generar un proceso de isquemia. Y por lo tanto, esta isquemia pues va a disminuir la cantidad de oxígeno, generando así un dolor de pecho. Ahorita vamos a explicar específicamente por qué. La angina pectoris tiene diferentes clasificaciones dependiendo de cuáles sean sus características fisiológicas. Tenemos la angina estable, donde aquí lo que tenemos es un bloqueo directamente ¿Qué era isquemia? Ok, la isquemia se define como una deprivación de oxígeno. En un tejido. Es decir, por ejemplo, podemos tener un cerebro isquémico, quiere decir que no está llegando la suficiente cantidad de sangre al cerebro, por lo tanto, la cantidad de oxígeno que tiene ese cerebro es mucho menor a la que normalmente está acostumbrado. Podemos tener isquemia en músculo esquelético, que da de igual forma, tenemos isquemia en los riñones o isquemia en cualquier otro tipo de órgano, puede ser el hígado, el vaso, etcétera. Entonces se define como una deprivación de la cantidad de oxígeno que normalmente se acostumbra al tejido. Entonces, en la angina estable tenemos una placa, tenemos aquí un ateroma, que puede estar bloqueando hasta el 70% del calibre de las arterias. ¿Ok? Entonces, esta placa de ateroma se genera principalmente por el siguiente mecanismo. Tenemos nuestros vasos sanguíneos. Entonces, esta placa de ateroma puede ser principalmente por depósitos de grasa que se quedan aquí acumulados. Si, por ejemplo, una persona tiene una dieta rica en grasas o una dieta rica en carbohidratos que disminuye la capacidad de absorción y metabolismo de estas grasas, lo que va a pasar es que esta cantidad de grasas se va a empezar a acumular directamente en la parte de las arterias. Entonces, si podemos llegar a tener algunos depósitos aquí de grasa. Entonces, ya sea que sea directamente sobre la placa o sobre la cara interna de estos endotelios. Es decir, se puede adherir directamente sobre la superficie de la placa o entre las células empieza a hacer esta acumulación de ácidos grasos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál va a ser el primer mecanismo que va a intentar la célula? Va a mandar a sus células, que son los denominados macrófagos. Estos macrófagos, como su nombre lo indica, son células capaces de fagocitar. Fagocitar, véanlo como una acción de comer. Entonces, van a intentar comer y degradar estas acumulaciones de grasas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos mayor cantidad de grasas aquí? Si tenemos una mayor cantidad de grasas, lo que va a pasar es que este macrófago va a empezar a comer, pero la cantidad de sustancias sobrepasa su capacidad fagocítica, es decir, come demasiado este macrófago. Entonces el macrófago
directamente aquí, se muere. Y ahora ya tenemos un problema porque tenemos toda la cantidad de grasas que tenemos aquí más el cadáver del macrófago. Entonces, reclutamos más macrófagos. Si esto no se puede degradar, empezamos a incrementar el tamaño de esta región fagocítica. Entonces, todo esto se empieza a generar un recubrimiento. Entonces, se genera este recubrimiento y literal empieza a crecer esta región que es una mezcla entre grasas, células muertas, plaquetas y células del sistema inmune, principalmente macrófagos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que literal vamos a disminuir el flujo sanguíneo en las arterias. Esto genera un problema porque la cantidad de sangre que se genera aquí va a ser mucho menor en las diferentes regiones. Entonces, eso es directamente la parte de la formación de los ateromas. Esta es la definición de un ateroma. Ok, los ateromas son estos agregados que bloquean el flujo de sangre en las diferentes regiones de las arterias y venas. Específicamente en angina pectoris ocurre esta presencia de ateroma o de esta aterosclerosis en las arterias coronarias. Las arterias coronarias son arterias de alto calibre que se encargan de abrazar al corazón. Son las principales que le van a dar el flujo sanguíneo necesario para cubrir su función, que en este caso va a ser el bombeo de la sangre. Entonces, son de suma importancia para tener un óptimo desempeño de este órgano. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Una vez que ya tenemos tenemos esta presencia, este bloqueo de la sangre aproximadamente del 70%, lo que va a pasar es que como tenemos un déficit de oxígeno para la persona, esta, por ejemplo, si se encuentra en un estado de reposo o descanso, puede estar de forma óptima. A lo mejor el paciente no tiene ningún síntoma cuando se encuentra en un estado de reposo. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese 30% de oxígeno que todavía presenta es suficiente para mantener las funciones de forma normal. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, esta persona empieza a estar en un estado de estrés o empieza a incrementar su actividad física? El corazón empieza a latir con mayor fuerza, con mayor frecuencia, tenemos esta taquicardia y por ende el organismo en general necesita una mayor cantidad de oxígeno. Lo que sucede es que la persona tiene este déficit de oxígeno, entonces cuando empezamos a tener este incremento de actividad es cuando la demanda de oxígeno ya es insuficiente y esta persona puede tener un síntoma de fatiga, de sudoración, de falta de aliento y tenemos principalmente dolor. Específicamente dolor en el pecho porque el corazón está latiendo, digamos, a ritmos forzados, no tiene la capacidad de oxígeno necesario, entonces necesita sacar todas las reservas posibles para poder contraer toda esa masa muscular. Entonces, cuando la persona empieza a tener estas actividades es cuando se presentan estos síntomas. Dichos síntomas pueden tener una duración aproximadamente de 10 minutos y normalmente se disminuyen cuando se suspende la actividad. En este punto es cuando se puede considerar como una angina estable. Quiere decir que en un estado de reposo la persona puede estar de forma tranquila y solamente tenemos problemas cuando incrementamos las actividades como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa específicamente en el tejido? Lo que ocurre es que tenemos aquí una vista lateral. Esta vendría siendo la representación de las arterias coronarias. Y estas arterias, como si fuera un árbol, tiene diferentes raíces o diferentes arterias que van a estar irrigando las partes inferiores del corazón.
El corazón tiene tres regiones. La cara externa se llama el epicardio. La cara interna se llama el miocardio. Y en las caras internas le vamos a llamar el endocardio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Directamente esta arteria coronaria es la que va a mandar la cantidad de sangre directamente al miocardio. Entonces, si tenemos este bloqueo por parte de los ateromas, lo que va a pasar es que la cantidad de oxígeno ya no va a llegar a las capas internas. Es decir, estas regiones de aquí va a disminuir. Entonces, si bien las primeras capas tienen la cantidad de sangre necesaria para generar un latido, las capas internas del miocardio es cuando ya no tenemos esta oxigenación. Entonces, toda esa región se encuentra como un tejido isquémico. Tenemos riesgo de que si esta condición empeora, podemos generar un infarto al miocardio. El infarto al miocardio es cuando totalmente se suspende toda la cantidad de oxígeno necesaria en esta región, específicamente el miocardio, y entonces el tejido ya no tiene ningún acceso de oxígeno. Es decir, todo el oxígeno se agota y ese tejido puede entrar en un estado de necrosis, solamente cuando ya se genera un infarto. En esta situación lo tenemos en un estado de isquemia. Entonces, algo característico es que la isquemia es reversible, mientras que en un infarto, si esto genera necrosis, esto ya es irreversible. ¿Ok? Cuando se genera un infarto, aproximadamente para pasar de isquemia a necrosis, tenemos aproximadamente un minuto. Un minuto con tejido sin oxígeno. Ok. Bien. Lo que les estoy representando en este esquema es una vista lateral de cómo se encuentra el corazón. El corazón, como lo hemos visto más o menos como si fuera este corte, digamos como un corte desde arriba, pero dejen ver si en estos esquemas se observa. Ok. Bueno, imaginando que tenemos esta región del corazón, lo que les estoy dibujando es directamente aquí, esto que está aquí en rojo, es la arteria coronaria. Es decir, esta arteria coronaria se encuentra en la superficie del corazón y lo que se genera por debajo es una gran cantidad de pequeñas venas que van a estar irrigando a todo el miocardio, que es la cara interna del músculo cardíaco. Entonces, el corazón tiene tres secciones. Tiene la cara externa, la que da directamente hacia el exterior, que es el epicardio. Tenemos la cara interna, que es prácticamente todo lo que se va a contraer, que es el miocardio. Y tenemos la cara interna, que es el endocardio. Esto va a estar en contacto directamente con la sangre de, ya sea de los ventrículos o de las aurículas. No sé si ya más o menos les queda un poco más claro qué es lo que estoy representando aquí. Ahora bien, estas arterias coronarias empiezan a generar estas raíces que empiezan a irrigar una gran cantidad de sangre en el miocardio. Si tenemos un proceso de angina pectoris donde tenemos una disminución del flujo por la presencia de un ateroma, lo que va a pasar es que, digamos que estas últimas regiones o las partes más bajas de las diferentes arterias ya no van a tener la cantidad de oxígeno necesaria. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que en las regiones más profundas del miocardio vamos a tener un proceso de isquemia, que es lo que está representado en azul oscuro. Entonces, esas regiones de ahí se van a encontrar isquémicas. Ahora bien, tenemos
En el caso de la angina pectoris tenemos todavía un 30% de flujo aproximadamente. Si bloqueamos totalmente el flujo de la sangre, vamos a generar un infarto, que normalmente ustedes habrán escuchado el término infarto al miocardio. Quiere decir que el miocardio, la región interna, ya carece totalmente de oxígeno. Entonces ya no tiene esa capacidad de oxígeno para poder generar su función, que es cuando normalmente se genera este proceso de infarto, es decir, el bloqueo de la sangre en un punto del corazón. ¿Cuál es la diferencia entre un tejido que sufre isquemia por angina pectoris y un tejido que sufre un infarto directamente hacia el miocardio? La diferencia es que en el caso de la isquemia tenemos un tejido deprivado de oxígeno, pero si recirculamos la cantidad de oxígeno puede llegar a su forma normal y no tenemos daños relativamente severos. En una persona que sufre un infarto, puede generarse necrosis, es decir, la muerte celular de estas células. Este proceso de necrosis ya es un proceso irreversible. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para pasar de un tejido isquémico a un tejido infartado, este tejido puede sobrevivir aproximadamente 1 minuto sin oxígeno. Es decir, si una persona sufre un infarto y durante el primer minuto logra recircular un poco de sangre, podemos salvar esa región del tejido que está siendo deprivada. Si no podemos salvarlo en los primeros minutos, el tejido posiblemente entre en un estado de necrosis y muera. Eso va a generar, obviamente, complicaciones a futuro, ya sea complicaciones a nivel de la fuerza de contracción y a nivel de la velocidad de conducción. Entonces, por eso es que un infarto puede dejar secuelas tanto en la conductividad como en la fuerza de contracción. No sé si ya más o menos queda un poco más claro. ¿Ok? Bien. Ahora bien, en el caso de también otros síntomas que tienen las personas con angina pectoris, va a ser principalmente, además del dolor en el pecho, va a ser también dolor en el brazo izquierdo. Esto tiene que ver tanto por el ápice, es decir, la forma en cómo está posicionado el corazón en el pecho. Ven que la punta o el ápice está directamente hacia el lado izquierdo, por eso se sugiere que el corazón está de ese lado. Y por la cercanía que tiene hacia hacia las diferentes venas que están irrigando al antebrazo. Entonces, por eso es que el dolor se percibe mucho más en esa región del corazón. Entonces podría decir que si se tiene un bloqueo mayor al 70% es probable de sufrir un infarto al miocardio o se necesita estar más cercano al 100. Ok, ahorita vamos a resolver ese punto. Ok. Entonces, esa es, digamos, como la característica de la angina estable. Es decir, tenemos un proceso donde las características se van a presentar solamente cuando la persona tiene un incremento en las actividades. ¿Qué pasa si ahora esta persona sigue teniendo, digamos, los mismos malos hábitos de vida? Sigue teniendo su dieta rica en grasas, sigue siendo una persona sedentaria, una persona con mucho estrés. Tiene aquí su placa de ateroma. Y lo que puede ocurrir es que en esta región de aquí, principalmente en las regiones centrales o en cualquier parte del ateroma, se puede romper. Entonces, si hay una ruptura de este ateroma, de esta capa que está generándose esta cantidad de células, lo que va a pasar es que vamos a tener una infiltración de células, ya sea plaquetas que se encuentran ahí almacenadas, eritrocitos que se encuentran almacenados, macrófagos, y lo que va a pasar es que esta región se va a empezar a llenar de sangre. Y esta sangre se va a empezar a coagular. Entonces, el espacio que teníamos aquí ya todavía va a ser menor. Entonces, ahora ya tenemos un bloqueo del 90%.
Inclusive puede llegar hasta un 95% de bloqueo. ¿Qué es lo que va a pasar? En cuando se existe la ruptura de este ateroma, tenemos ya la presencia de una angina inestable. ¿Cuál va a ser la diferencia entre una angina estable y una angina estable? Además de esas características que va a tener la presencia de trombosis y la ruptura de la placa aterosclerótica. Lo que va a pasar es que como ahora tenemos un proceso, tenemos menos cantidad de sangre que está fluyendo, ahora la persona va a sentir dolor, presión en el pecho, va a tener falta de aire y los mismos síntomas que habíamos mencionado en la angina estable, pero con la diferencia de que estos síntomas van a estar inclusive cuando la persona se encuentre en reposo. Es decir, ya sea que se active o que esté descansando va a tener estos síntomas. Y esto ya puede ser muy peligroso porque está prácticamente a nada de generarse un infarto al miocardio. Entonces, contestando a tu pregunta, Eric, en este punto podemos pasar directamente de una angina estable, después a una inestable, y esto va a generar un infarto. Normalmente son los pasos que van ascendiendo si esta persona no tiene un cambio de estilo de vida. Puede ser que en algunas ocasiones, por ejemplo, por la presencia de algún coágulo, por la presencia de algún tumor o por la presencia de alguna ruptura interna, podemos directamente generar un infarto, que es cuando existe todo este bloqueo del flujo sanguíneo en el corazón. ¿Ok? Entonces, dependiendo de cómo sea la condición, podemos tener un proceso evolutivo o directamente podemos llegar a un infarto. ¿Por qué es infarto al miocardio? Porque específicamente lo que se está muriendo o lo que está generándose un infarto es el tejido del miocardio, es decir, la región interna del corazón. Existen, por ejemplo, casos donde las personas pueden tener un infarto en algún músculo esquelético, es decir, a lo mejor en un músculo de la pierna, esas personas pueden tener un infarto en ese tejido. Quiere decir que tuvo necrosis por falta de oxígeno y ese tejido ya se murió. Entonces se tiene que hacer una extirpación de ese tejido para que no contamine a las células vecinas y entonces ya tenemos una deprivación de esa región. ¿Ok? Sí, más o menos, Lisbeth. Pues el nombre Profe, de gracias. es específicamente la región donde se le va a dar. El término infarto quiere decir que hay una deprivación total de oxígeno en una región. Puede ser infarto cerebral, quiere decir que una región del cerebro se quedó sin oxígeno y se murió. ¿Y pueden ser también en otros tejidos entonces? Sí. O sea, sí Digamos puede que el ser infarto no es infarto al específico del corazón. endocardio y eso. ¿Mande? Que sí puede ser infarto al endocardio, al epicardio. Sí, sí, exactamente, dependiendo de dónde se esté presentando. Normalmente como el miocardio es, digamos, el 80% de la región de todo el corazón, es más probable que se dé un infarto en el miocardio. Pero también puede existir un infarto en el epicardio, por ejemplo. A lo mejor la severidad o la persona no se da cuenta porque es una región muy pequeña o muy delgada que no afecta tanto la función cardíaca y nunca se va a dar cuenta a menos que se haga un estudio. Pero el infarto al miocardio, como es prácticamente la parte más abundante del corazón, es más probable que se dé ahí, o por lo menos los efectos son más notorios ahí. ¿Ok? Ok. Bien, entonces, sí, me parece que sí, eso fue lo que le dio a Benito Juárez.
tuvo una complicación de su angina y finalmente murió por un paro cardíaco. ¿Qué estudios se deben hacer para determinar que tienes una angina? Normalmente es esta parte, bueno, la angina estable se detecta por el esfuerzo y hay una forma de detectarlo por un electrocardiograma. En el caso del electrocardiograma, cuando esta persona se genera un proceso de infarto, lo que ocurre es que existe una pérdida. Voy a intentar hacerlo. Ok, espero haberlo más o menos dibujado bien. Tenemos una deprivación o una disminución en la región ST del electrocardiograma. ¿Ok? Entonces, si una persona se hace un electrocardiograma y se observa una disminución en la región ST, es decir, como que no sube o como que tarda en subirse, posiblemente haya un problema ahí en la contracción cardíaca. ¿Por qué se da en esta región? Porque normalmente las regiones que más se afectan por el bloqueo de las arterias coronarias es la parte de los ventrículos, que es la parte inferior del corazón. Es decir, sí existe infartos en la parte de las aurículas, pero normalmente por anatomía, como tenemos prácticamente todo esto que está en azul son las aurículas y todo lo que está aquí en amarillo son los ventrículos. Entonces, existe mucho mayor probabilidad de que exista un bloqueo en los ventrículos. Y entonces, como se encuentran las últimas dos regiones, en la parte de His y en la de Purkinje, es como se observa en la parte final del electrocardiograma. Entonces, es una forma de detección de esta angina pectoris. Profe, y además del electrocardiograma, ¿se podría hacer análisis clínico de colesterol? Y si estuvieran los valores arriba del valor de referencia, ¿podría ser una razón? O sea, bueno, podría tener ahí como que ver. Sí, los estudios de triglicéridos ayudan, tanto de colesterol como de ácidos grasos, ayudan a saber si existe una predisposición a la presencia de una angina pectoris, además de que si existen todos estos síntomas antes mencionados, de que se agita o tiene dolor en el pecho, específicamente en el pecho, cuando empieza a hacer alguna actividad física, ya sea bajar las escaleras, correr un poco, etcétera. Muchas veces se llega a confundir a una persona que no tiene condición física, que se agota fácilmente, pero normalmente lo único que pasa es que aumenta su respiración. Si no tiene este dolor específicamente en el pecho, o sea que sí, literal, le están apretando el pecho cuando empieza a hacer este ejercicio, normalmente solamente es parte de sobrepeso y falta de actividad física. Pero si está presente este dolor en pecho con actividades físicas, ya existe una mayor predisposición. Bueno, se sugiere más que pueda ser la presencia de esta angina. Gracias. Sí. Puede haber infarto por congelamiento, no sé si sea el término adecuado. Sí, sí llega a tener sí se llega a disminuir como tal la cantidad de sangre en algunas regiones del organismo, podemos entrar en una parte de infarto y que puede generarse una parte de necrosis. Normalmente lo que se observa, por ejemplo, las personas que hacen los escaladores, lo primero que tienen, lo que se les empieza a tener necrosis son las extremidades, ya sea las manos o los pies, por la disminución de la irrigación sanguínea. Entonces el tejido se empieza a poner morado y eventualmente se coloca negro, que ya está en necrosis. Entonces se empieza a generar esta necrosis y se puede estar extendiendo. Como el proceso de necrosis es bastante agresivo, normalmente lo que hacen los médicos es hacer una amputación de toda la extremidad para evitar que esta necrosis se siga extendiendo a regiones superiores. Las personas que fuman son propensas a tener una angina de pecho. ¿Influye de alguna forma? Sí. Otro de los elementos que se genera
por la angina de pecho. Se le denomina como, bueno, de los procesos que favorecen esta patología son la estenosis y la vasculitis. La estenosis se denomina como rigidez de las arterias. Quiere decir que no son tan fácil para contraerse ni relajarse. Esta rigidez lo que hace es que no tenga este proceso de contracción y relajación y sea más propenso a tener lesiones. Estas lesiones, a su vez, lo que hacen es que favorecen la infiltración tanto de células del sistema inmune y también favorecen la adhesión de estas capas de triglicéridos, colesterol, etc. Entonces, es mucho más fácil, las personas con estenosis es mucho más fácil que se desarrollen estos ateromas. Y la estenosis es multifactorial, pero uno de los factores de riesgo o algo que caracteriza la formación de esta condición es el cigarro, la nicotina. Bueno, y todos los componentes que trae el tabaco. Y la vasculitis es una infección, es una inflamación de las arterias. Entonces, la inflamación es principalmente por procesos de infección. Y este proceso de infección, pues puede ser ya sea por una disminución del sistema inmune, un incremento en la cantidad de microorganismos que está entrando. Entonces, todo eso puede favorecer la presencia de esta angina pectoris. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer para el tratamiento? Profesor. ¿Sí? Entonces, las lesiones causadas por estenosis pueden funcionar como sitio de anclaje para el ateroma, ¿verdad? Sí, literal, se forman como estas pequeñas hendiduras entre el espacio de las arterias. Entonces, eso favorece como un sitio de adhesión. Imagínense, por ejemplo, no sé, como la madera, cuando se les hacen estas como cuarteaduras, que es mucho más fácil que se formen estos depósitos de cualquier elemento. Entonces, lo mismo sucede en las arterias. Ok, entonces, ¿qué tratamientos podemos dar? Pues normalmente si lo que estamos viendo es que tenemos una disminución del flujo sanguíneo, lo que queremos es incrementar este proceso de dilatación de las arterias. Entonces, para ello, los tratamientos van a ser componentes derivados van a ser moléculas que sean ricas en nitratos, que estos nitratos van a funcionar como precursores de óxido nítrico. No hemos hablado mucho del óxido nítrico aquí en teoría, en laboratorio creo que se los han mencionado. Vamos a dar un pequeño, una síntesis de qué es lo que hace este segundo mensajero. Entonces, bueno, antes de hablar del óxido nítrico, vamos a hablar de los principales tratamientos que existen para esta angina pectoris. Tenemos la nitroglicerina, sí, específicamente esa molécula que se utiliza para los explosivos. Se utiliza porque, como podemos ver en su estructura, tenemos el glicerol, tenemos aquí en la parte interna esta molécula de 3 carbonos con hidroxilos, que es el glicerol, y aquí tenemos nuestro grupo nitrato. Este nitrato va a ser, bueno, más bien la nitroglicerina va a funcionar como un profármaco que va a hacer este transporte de nitratos y va a ser sensible a hidrólisis enzimática. Entonces, cuando llega al organismo, se empieza a hidrolizar este óxido nítrico y empieza a generar su efecto vasodilatador. Entonces, incrementando así el volumen de sangre que está llegando a ese tejido y normalizando la actividad de esta persona. De igual forma, tenemos otros profármacos, como puede ser el dinitrato de isosorbida, que tenemos una estructura más o menos similar.
donde funciona de igual forma como profármaco. Y también tenemos el monohidrato de isosorbida, que aquí la diferencia es que solamente está nitrado en una posición. Entonces, todos ellos llegan al organismo, son hidrolizados y tenemos un incremento de este óxido nítrico que va a favorecer o va a incrementar el tamaño del calibre de las arterias, mejorando así la cantidad de sangre que está llegando y mejorando así la oxigenación del tejido que está siendo perfundido por esta sangre. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona este óxido nítrico? El óxido nítrico es un segundo mensajero. Es un segundo mensajero también bastante importante, está implicado en muchos procesos del organismo. ¿Cómo está sintetizado? Principalmente es sintetizado por el aminoácido L-arginina. Este L-arginina es catalizado por un proceso de oxidación que finalmente va a generar como producto secundario la L-citrulina, un derivado de aminoácidos, y este segundo mensajero que es el óxido nítrico. ¿Cuáles eran los otros dos? ¿De cuáles, Lisbeth? De esos profesores que solo anoté la nitroglicerina. Ok. Es el dinitrato de isosorbida y el monohidrato de isosorbida. Gracias. ¿Sí? Ok. Entonces, el óxido nítrico que se forma después de esta degradación, bueno, después de esta oxidación de la L-arginina, va a funcionar como un gas. Es una molécula muy pequeña y es una molécula gaseosa. ¿Qué ventajas le va a dar ser un segundo mensajero en forma gaseosa que no necesita un transportador? Y puede difundir por las membranas. Entonces, si este óxido nítrico se libera en la parte del endotelio, en la parte interna de estas arterias, fácilmente puede difundir a través de los diferentes tejidos. ¿Cuál va a ser una de las limitantes de este proceso? Que su tiempo de vida media es muy corto, prácticamente alrededor de 2 a 3 minutos es el tiempo de vida media de este óxido nítrico. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente donde se libera es donde va a tener su efecto casi local, porque pasando ese tiempo es fácilmente degradado y pierde su actividad como agente, como segundo mensajero. Tiene tres principales funciones en el organismo, que va a ser a nivel cardiovascular, que es lo que nos interesa ahorita, que va a favorecer este proceso de dilatación y mejoramiento del flujo sanguíneo. Lo tenemos a nivel del sistema inmune, que no es tan benéfico para nosotros, ahorita veremos por qué, y tenemos en el sistema nervioso central y periférico. En el sistema nervioso central y periférico tiene actividades principalmente del mejoramiento de la conducción de otros neurotransmisores. Entonces, para hacer esta liberación o esta formación de este óxido nítrico, necesitamos la enzima que va a ser la que va a catalizar la formación de a través de la L-arginina. Esta enzima se va a llamar óxido nítrico sintasa o sintetasa, si quieren mencionarla así. ¿Okay? Dependiendo de la traducción, como quieran, como prefieran pronunciarlo, ¿no? Esta óxido nítrico sintetasa se va a encargar de hacer la catálisis que está mostrado aquí. Es decir, aquí va a estar directamente la NOS. ¿Ok? Dependiendo de dónde se encuentre esta óxido nítrico sintetasa, va a ser el nombre que se le va a dar. Tenemos la N-NOS, I-NOS y E-NOS. La N-NOS, bueno, más bien la N minúscula viene de neuronal, la I viene de inducible y la E viene de endotelial. Sí, exactamente, son isoformas. Tienen la misma función, que es la formación de óxido nítrico, pero dependiendo de dónde se haya aislado, va a ser el nombre que se le va a dar. En sistema nervioso central participa principalmente la
óxido nítrico sintetasa neuronal, que se encarga de mejorar la plasticidad sináptica, mejorar la presión sanguínea y también favorece procesos de neurotransmisión. ¿No se supone que el óxido nítrico está relacionado con el sentimiento de euforia? No necesariamente. Lo que hace el óxido nítrico principalmente es mejorar la liberación de otros neurotransmisores y sobre todo mejorar procesos de circulación, mejoramiento de la cantidad de sangre que llega al tejido. No sé si te estás confundiendo con el óxido nitroso, que es el anestésico. Pero bueno. Ok, sí, aumenta la dilatación del flujo sanguíneo. Ok, bueno, ahorita revisamos ese punto. En el nivel de la óxido nítrico sintetasa de tipo inducible la vamos a encontrar principalmente en el sistema inmune. Esta se le denomina inducible porque puede ser estimulada por diferentes factores, ya sea factores benéficos o factores que no necesariamente están relacionados con el beneficio. Pueden ser agentes patógenos o pueden estar relacionados con otras patologías. ¿Qué es el problema? Bueno, ¿qué genera esta liberación de óxido nítrico de forma inducible? Bueno, por la enzima inducible, que genera una activación del sistema inmune. Entonces tenemos una actividad desestabilizada de este sistema inmune, generando reacciones alérgicas o reacciones de sobreexcitación del sistema. Puede generar procesos inflamatorios, es decir, genera estos procesos inflamatorios crónicos, y eso tampoco es benéfico para nosotros. Y finalmente, la óxido nítrico de tipo endotelial se va a encargar principalmente de generar esta vasodilatación y vasoprotección, principalmente para evitar este proceso de aterosclerosis, ¿okay? Que es lo que estamos viendo ahorita en el tema. Profesor, ¿qué producía la INOS? ¿Alergias y qué más? Disculpe. Alergias y procesos inflamatorios crónicos. ¿Ok? ¿Y otro dijo vasodilatación y vasoprotección? Vasodilatación y vasoprotección. Ok, ¿cómo ocurre este proceso? Principalmente, quien va a iniciar todo este proceso de síntesis va a ser nuevamente la activación de calcio intracelular, que va a activar a la óxido nítrico sintasa de tipo endotelial. Esto, como podemos ver aquí, se encuentra en las células endoteliales, es decir, células distintas a las que se encuentran en el músculo liso. Esta óxido nítrico sintasa de tipo endotelial favorece la liberación de este segundo mensajero. Por filtración llega hacia la célula del músculo liso y aquí tenemos su efecto a través de la enzima guanilato ciclasa. Ya hemos visto esta enzima, sabemos que es prácticamente pariente de la adenilato ciclasa, va a tener efectos relativamente similares. Va a favorecer la catálisis de otro segundo mensajero, que en este caso va a ser el GMP cíclico. Este GMP cíclico tiene diferentes mecanismos o diferentes actividades en el organismo. Puede disminuir la cantidad de calcio del retículo endoplásmico en las células, previniendo así el proceso de contracción. Puede activar a otras sinasas, como puede ser PKB. Creo que casi no se ve. PKB, PKC. Y todo este proceso de fosforilación puede desestabilizar el proceso de la miosina y de la actina y de la calmodulina, favoreciendo así el proceso de relajación. Además de que también puede activar a canales de potasio que van a favorecer este proceso de hiperpolarización, por lo tanto disminuimos las condiciones de calcio. Quiere decir que este óxido nítrico tiene, bueno, más bien, el GMP cíclico tiene múltiples funciones dentro del músculo liso, favoreciendo procesos relajantes, es decir, que van a incrementar
tanto el calibre y van a prevenir este proceso de contracción de las células. Perdón, profe, ¿me podría repetir el último mecanismo del GMP cíclico, por favor? Sí, GMP cíclico, vamos a enumerarlos aquí. GMP cíclico puede disminuir la concentración de calcio, puede incrementa la apertura de canales de potasio, va a desestabilizar el proceso de la actina, miosina, calmodulina. Va a favorecer el cierre de canales de calcio. Y todo esto se conjunta con un proceso de relajación de músculo liso. Y esto pues nos genera como proceso de vasodilatación. ¿Ok? Entonces son diferentes mecanismos que están participando. Ah, sí, vamos a poner aquí que activan a PKC y PKB. Ok. Ok, gracias, profe. ¿Sí? Ok, perfecto. Profesor, ¿cree ¿Sí? que pueda repetir nada más por cómo es que se activan las células endoteliales? Sí, las células endoteliales van a estar activadas principalmente por calcio. Va a ser el inicio, quien va a iniciar va a ser este incremento de calcio. Ya sea por efectores acoplados a proteínas GQ, que va a incrementar la concentración de calcio a través del inositol trifosfato. Incrementamos esta concentración de calcio y este calcio es fundamental para la activación de la enzima óxido nítrico sintasa. Entonces, mientras más calcio, más actividad de óxido nítrico sintasa y por lo tanto mayor producción de óxido nítrico. El óxido nítrico migra, activa la guanilato ciclasa y la guanilato ciclasa genera este segundo mensajero GMP cíclico, que es el que va a generar todas estas actividades que mencioné del lado izquierdo. Gracias, profe. Ok. De forma breve, ¿qué ocurre en el cerebro? En el cerebro también tenemos una gran activación de mecanismos que pueden estar relacionados con la protección neuronal, ya sea la activación de antioxidantes, la activación de liberación de otros neurotransmisores o la inhibición de los mismos. Por ejemplo, puede ser que también que tenga una autorregulación, por ejemplo, con la activación de canales dependientes de glutamato, como puede ser NMDA, que pueda estar activando otras enzimas que puedan estar activando mecanismos prooxidantes, también está, digamos, previniendo esta parte. Entonces, a nivel neuronal es un poquito más complicado porque pueden estar participando las tres enzimas, la neuronal, la endotelial y la inducible. Normalmente se mantienen en un equilibrio, se mantienen la neuronal regulando la cantidad de neurotransmisores, la endotelial mejorando el flujo sanguíneo y la inducible teniendo mecanismos prooxidantes para evitar procesos de infecciones en los diferentes tejidos. Entonces, en neuronal, nada más quédense con esa idea de que se regula la mayor cantidad de neurotransmisores. No se preocupen tanto por los detalles de las enzimas que están participando. ¿Qué pasa con la inducible o por qué es tan agresiva?
Lo que ocurre con la óxido nítrico sintasa de tipo inducible es que va a favorecer la presencia de estos radicales libres y de estas moléculas prooxidantes, ya sea peróxido de hidrógeno, peroxinitritos, radicales libres, superóxido, radicales libres peróxido, radicales libres o especies reactivas de nitrógeno también. Todo esto tanto por la sobreactivación del sistema inmune, que como sabemos va a liberar otras citocinas proinflamatorias, entonces todo esto se va a volver un caos, como les decía en los ejemplos pasados. Imagínense que el sistema inmune es como una serie de granaderos que si ustedes, por ejemplo, ven a todos los granaderos en el zócalo y a alguien se le ocurre aventar alguna piedra, a lo mejor todo eso desencadena un caos porque todas las células del sistema inmune empiezan a activarse, empiezan a aventar todas estas sustancias químicas que pueden ser, en la analogía, el gas lacrimógeno. Entonces todo eso empieza a contaminar todas las tejidos circundantes. Entonces, esta sobreactivación del sistema inmune va a favorecer la liberación de estos gases lacrimógenos que vamos a llamar como especies oxidantes, que van a empezar a generar radicales libres. Estos radicales libres empiezan a desestabilizar todo lo que puedan y vamos a generar un proceso destructivo para las células. Si bien lo que queremos hacer es prevenir las infecciones de bacterias, virus o cualquier otro patógeno, también van a ser susceptibles de la infección en células vecinas. Por lo tanto, la sobreactivación del sistema inmune no necesariamente quiere decir que es bueno, porque tenemos estos efectos ya no tan específicos. Entonces, por eso siempre la óxido nítrico sintasa de tipo inducible es la que normalmente está asociada con patologías, porque está relacionada con procesos inflamatorios crónicos. Por ejemplo, como puede ser artritis, como puede ser la gota, como puede ser procesos de asma, normalmente se encuentra sobreactivada esta óxido nítrico sintasa de tipo inducible. Entonces, por eso, digamos que este papel dual que tiene el óxido nítrico se puede observar tanto como un agente bastante bueno a nivel vascular y a nivel neuronal, pero a veces no tan bueno a nivel de sistema inmune. Entonces, siempre como se trata de más o menos mantener el balance. Ok. Profesor, entonces se puede decir que una sobreactivación del sistema inmune genera como daño colateral daños al propio organismo. Exactamente. O sea, pero lo hace con intención De neutralizar al agente patógeno que está afectando. ajá, y termina siendo contraproducente. O sea, es Ah. más el poco beneficio que el beneficio. Normalmente la óxido nítrico sintasa inducible o el sistema inmune siempre está trabajando. Dependiendo de cómo sea, qué tan agresivo esté el patógeno, qué tanta carga de células del sistema inmune estén presentes en un punto, va a ser la lesión que se genere. Por eso les digo que me gusta mucho esa analogía de los policías. Si ustedes ven a un policía como tal, es difícil que ese policía genere un caos en una localidad. Pero si ustedes ven a 50 granaderos en una región, saben que cualquier acción que genere una persona, a lo mejor puede ser accidental o no, pero tener tanta cantidad de policías en un solo punto puede desencadenar una acción que puede llevar a consecuencias bastante graves. Entonces, lo que hace la óxido nítrico sintasa de tipo inducible es reclutar más células del sistema inmune. Entonces, tenemos tantas células del sistema inmune que si una empieza a liberar alguna citocina, las demás se van a contagiar de ese ambiente y todo se va a volver un caos. Profe, Ajá. y por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, esas tienen que ver con más o menos lo mismo que usted dice, de que se generan, o sea, entre ellas se comunican y entonces empiezan a generar esa enfermedad. En las autoinmunes lo que ocurre es que desde el inicio del nacimiento detectaron alguna proteína buena o algún antígeno como algo agresivo. Es como decir que, no sé, los policías de una colonia ven a una persona con, no sé, una playera de la América y automáticamente saben que eso no pertenece ahí y van sobre él. A lo mejor en otro lado, una persona sana no tiene esa deficiencia, entonces si ve a una persona con esas características no le va a hacer nada. Pero la enfermedad autoinmune es que tiene esa codificación hacia esas células y por lo tanto se genera esa actividad.
pero ya viene de nacimiento, ya viene una alteración directamente con el genoma y tenemos esta hiperreactividad hacia ciertas condiciones. Gracias, profe. ¿Sí? Ok. Y entonces, en cuestión de los tratamientos, como les había mencionado, uno de los principales tratamientos que se utiliza va a ser la nitroglicerina, porque esta molécula ya tiene el óxido nítrico en su estructura. Entonces, al ser hidrolizado, se va a liberar en torrente sanguíneo, que es donde se va a hacer principalmente la absorción, y va a tener estos procesos vasodilatadores. Entonces, lo que hacemos es incrementar el calibre y mejorar la circulación sanguínea. Tenemos otros tratamientos que también son similares, como puede ser el nitroprusiato, que se utiliza como herramienta experimental. El problema de eso es que dilata demasiado las arterias, entonces se genera un proceso de hipotensión y esta hipotensión puede ser tan severa que puede disminuir o puede generar un proceso inclusive hasta de paro cardíaco. Entonces, no necesariamente una mejor dilatación va a ser más benéfico para el organismo. Entonces siempre se tiene que tener como ese balance. Tenemos otras herramientas que son análogos de la L-arginina, que en este caso van a funcionar como inhibidores de las enzimas óxido nítrico sintetasa, como puede ser el LNAME y el LNMMA. Son dos herramientas análogas de la arginina que se intercalan directamente sobre la óxido nítrico sintasa, pero no permiten la catálisis, por lo tanto inhiben a esta enzima. También son herramientas farmacológicas, se utilizan solamente para experimentación, pero no tienen aplicación terapéutica. La nitroglicerina la venden en cualquier farmacia. Sí, la venden, me parece que es con receta libre. Obviamente tiene estabilizadores para evitar esta volatilidad de la sustancia como tal. Además, las concentraciones que se ocupan son muy pequeñas como para generar un proceso o para generar una explosión a gran escala, si es de donde va derivada tu duda. Sí, normalmente vienen estabilizadas con la forma farmacéutica y vienen en diferentes formulaciones para prevenir estas alteraciones. Profesor, ¿cree que pueda explicar esos últimos dos fármacos, por favor, otra vez? De todos modos, le subo la presentación, pero sí. ¿Ok? Entonces, solamente son modificaciones de la L-arginina para evitar que la óxido nítrico sintasa funcione de forma adecuada. Además de derivados del óxido nítrico, se han utilizado fármacos que puedan mejorar el tiempo de vida media de este gas, del óxido nítrico, específicamente del segundo mensajero que produce, que va a ser el GMP cíclico. En ese sentido, uno de los fármacos más reconocidos que se ha utilizado es el sildenafilo, también conocido como Viagra. Si recuerdan la historia de la síntesis del Viagra, me parece que era Pfizer quien lo diseñó. Pfizer estaba buscando un tratamiento para angina pectoris. Entonces, estaba buscando moléculas que pudieran interceder o mejorar esta capacidad vasodilatadora del óxido nítrico. Entonces, lo que hizo Pfizer fue diseñar al sildenafilo, que fue originalmente para el tratamiento de angina pectoris. Entonces, ¿qué es lo que vieron? Se dieron cuenta que si bien sí tiene efectos contra la angina pectoris, se dieron cuenta que los efectos secundarios que tenía resultaron ser más interesantes para la industria farmacéutica que el tratamiento original. Entonces, hoy en día el sildenafilo no se receta como un agente para angina pectoris y solamente se utiliza para el tratamiento de impotencia o disfunción eréctil. ¿Y esto por qué ocurre? ¿Cuál es el mecanismo del sildenafilo? Pues es un inhibidor de la fosfodiesterasa. Como habíamos visto, estas fosfodiesterasas se encargan de la hidrólisis de los segundos mensajeros a su forma no activa, que en este caso es el GMP. Entonces lo que hace es la fosfodiesterasa es abrir este ciclo para dejar que tenga su actividad. Entonces el sildenafilo inhibe esta enzima, por lo tanto, quien se va a incrementar más, va a incrementar su tiempo de vida media, va a ser el GMP cíclico, y por lo tanto sus efectos vasodilatadores van a mantenerse. ¿Ok? Entonces, ¿sí?
Pero sí hay bueno, debe de haber otros inhibidores de lo mismo, ¿verdad? De la de las fosfodiesterasa. fosfodiesterasas. Ajá. Pero ¿por qué este en específico tiene efecto, pues, o sea, ¿y qué es lo que se debe que sea como más selectivo? Ah, ok. Sí, de hecho, específicamente la fosfodiesterasa tipo 5 se encuentra en mayor predominancia en el cuerpo cavernoso del pene. Es decir, tenemos diferentes fosfodiesterasas, de ahí su número, tenemos hasta 7 fosfodiesterasas. El sildenafilo es específico para la fosfodiesterasa tipo 5. Sí se encuentra en corazón, se encuentra en corazón, se encuentra en cuerpo cavernoso y se encuentra sobre todo en retina. Entonces, una de las características o de los efectos secundarios de las personas que abusan del sildenafilo es que empiezan a tener cambios en las tonalidades de los colores. Entonces, por ejemplo, chicas, si su novio les dice que empieza a tener una observación de los tonos verdes a un tono más azulado, posiblemente está teniendo una intoxicación por sildenafilo. Entonces, esa es una de las características que tiene este fármaco. Existen otros inhibidores de fosfodiesterasas, por ejemplo, de fosfodiesterasa tipo 3, que solamente se encuentran, por ejemplo, para procesos oculares. Es decir, por ejemplo, en problemas que tienen tensión ocular, se pueden utilizar inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 3, que solamente se encuentran en las venas y las arterias de los ojos. Entonces, esa es una de las características por las cuales este sildenafilo solamente tiene, o mayoritariamente tiene efecto en esas regiones. ¿Ok? Bien, y ya para terminar el día de hoy, ¿qué otros tratamientos se pueden utilizar para angina pectoris? Se pueden utilizar fármacos que sean bloqueadores de los canales de calcio. Hemos visto que los canales de calcio tienen diferentes efectos. Tienen los efectos a nivel de la conducción eléctrica, es decir, desde el potencial eléctrico cardíaco, y a nivel de la contracción cardíaca, que es lo que veíamos aquí. Aquí este mecanismo está regulando el proceso de contracción. Entonces, sabemos, nuevamente, por los mecanismos que ya hemos visto y que acabamos de explicar, más o menos es muy parecido la contracción cardíaca que la contracción de músculo liso. Vemos que principalmente, mientras más concentración de calcio se encuentre en el interior de la célula, mayor se va a favorecer el proceso de contracción. Entonces, lo que queremos es, por un lado, favorecer esta relajación del músculo liso para favorecer este proceso de dilatación. Pero también sabemos que los canales de calcio se encuentran en la superficie y van a favorecer todo este proceso de conducción cardíaca. Entonces, esto puede generar un problema en casos muy puntuales para los pacientes. Hemos visto que, bueno, les mencioné en clases pasadas que uno de los principales inhibidores de canales de calcio era el verapamilo, que era un fármaco para el tratamiento de arritmias cardíacas de tipo 4, que son los inhibidores de canales de calcio. Entonces, podemos ver aquí cuáles son los efectos o las características de este verapamilo. Tiene un muy buen efecto vasodilatador, disminuye la contractilidad cardíaca, nuevamente por disminuir esta fuerza de contracción, pero también tiene una disminución de la automaticidad, es decir, de la velocidad de conducción. Es un inhibidor bastante agresivo. Entonces, por ejemplo, si esta persona que tiene angina pectoris, además de eso, tiene una arritmia, tiene ya sea, por ejemplo, un bloqueo atrioventricular o tiene una bradiarritmia, es decir, una disminución de la frecuencia cardíaca, lo que va a generar con el tratamiento del verapamilo es que vamos a empeorar su condición. Entonces, este tratamiento no es recomendado para personas que tienen bradiarritmias. En ese sentido, se empezaron a buscar alternativas que pudieran mejorar estas actividades. Otro de los fármacos que también son de los representantes de los antiarrítmicos clase 4 es el diltiazem, que tiene propiedades más o menos similares que el verapamilo.
sobre todo actividades importantes a nivel de automaticidad, es decir, de la velocidad de conducción. Entonces, existe una tercera familia de fármacos que son los derivados de las dihidropiridinas. Uno de los representantes es el amlodipino. Este fármaco, si observan aquí en la tabla, vemos que es un es un fármaco muy efectivo para generar esta vasodilatación y tiene escasos efectos sobre la automaticidad y sobre la conducción. Quiere decir que este fármaco es mucho más seguro para el tratamiento vasodilatador, pero es malo para tratamientos de arritmia. Por eso es que estas dihidropiridinas no se dan en personas que tienen arritmias cardíacas, solamente se dan en personas que tienen esta angina pectoris. ¿Por qué tienen estas características similares? Se ha derivado que principalmente es por la afinidad que tienen hacia los diferentes canales de calcio. Los canales de calcio que se encuentran en la superficie de la membrana cardíaca y los que se encuentran en el retículo sarcoplásmico tienen una homología, es decir, son aproximadamente 80% similares. Y las isoformas que los componen son muy particulares. Entonces, se cree que las dihidropiridinas no tienen selectividad sobre los canales que se encuentran en la superficie, solamente los canales que se encuentran en el retículo sarcoplásmico, es decir, los canales de tipo L, los canales que van a potenciar este proceso de conductividad. Entonces, eso lo que hace es que los efectos a nivel de proarrítmicos no van a ser tan susceptibles en las personas con insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, son los tratamientos, como digamos, de primera generación que se pueden utilizar para el tratamiento de estas personas con angina pectoris. ¿Cuáles son las contraindicaciones que se dan, por ejemplo, con este tipo de fármacos? Es que no pueden ser mezclados con otros fármacos como beta bloqueadores, porque nuevamente el tener estos fármacos bloqueadores de la frecuencia cardíaca y además los beta bloqueadores que también tienen efectos de tipo cronotrópicos negativos, lo que van a hacer es que van a incrementar la prevalencia hacia un infarto. Y esto es principalmente por un bloqueo atrioventricular. Este infarto es no tanto por la cantidad, más bien se genera porque el corazón se para totalmente, no tiene esta conductividad eléctrica, se para totalmente el corazón y por lo tanto el flujo de sangre se va a quedar en ceros, se va a estancar. Por lo tanto, la cantidad de oxígeno que está llegando al corazón va a ser mucho menor y es donde se genera este infarto directamente. ¿Ok? Entonces, el infarto puede ser ya sea por un bloqueo directamente en las arterias o por un bloqueo de la funcionalidad. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta de esto último? ¿No? Ok. Entonces, lo dejamos aquí para empezar a ver el tema de hipertensión, la siguiente clase, y hablar un poquito acerca de la función renal y ver hasta dónde podemos llegar allí de ese tema. ¿Va que va? Entonces, pues si no tienen más preguntas, nos vemos el día jueves. Síganse cuidando y... Oiga, profe. Sí, dígame. ¿El óxido nítrico se puede usar para, como anestésico? Ese es el óxido nitroso. El otro no se puede. El otro no tiene capacidades anestésicas. Se confunden a veces por la estructura, pero son distintos. Vale, gracias. Sí, de nada. Hasta el jueves, profe. Hasta luego. El examen va a ser entonces el día sábado, ¿verdad? ¿El último?
Sí, sí, igual sería el día sábado, la misma mecánica, va a estar abierto todo el día y sus calificaciones se las daría yo creo que el martes. Ok, perdón, y una última pregunta respecto al trabajo final que nos dejó. Bueno, le estuve mandando correos porque encontré algunos medicamentos que tienen como característica que tienen centros de metalocenos o centros de metales. Ujú. Pero no están como que o sea, hay muy pocos que están descritas como que una propuesta de mecanismo de acción, pero Ajá. lo que sí no está como bien descrito son todos los efectos adversos o algunos de los efectos adversos que pueden tener porque se centran más como en la síntesis y Ujú. como en checar las concentraciones efectivas 50, citotoxicidad, especificidad, etcétera. Entonces, en esa parte, no sé, ¿qué podríamos hacer para la parte del trabajo donde dice que podríamos poner algunos efectos adversos que podrían tener los fármacos? Pues puedes enfocarte en esa parte. Si no hay tanto del mecanismo de acción, puedes poner un mecanismo de toxicidad de qué es lo que está pasando con estos metales divalentes. Ah, ok, perfecto. Y por ejemplo, también estaba pensando en eso y en hacer un antiviral ahora que está de moda con lo del Ajá. COVID. No sé si sea posible, por ejemplo, el remdesivir o algo que tampoco está como que muy reportado. Igual, lo mismo, centrarme un poco más en el mecanismo de acción y un poco más también en los efectos adversos, porque es lo que está más reportado en la literatura. Sí, de los antivirales hay muy pocos mecanismos. Normalmente si no es por la transcriptasa o por procesos de la copia de su material genético, casi no hay reportes. Entonces, si hay más efectos secundarios, ya sea alteración del sistema inmune o la infiltración de otras células, también puedes mencionarlo. Ok, muchas gracias. Sí, Profe, Profe, sí. ay, como quiera. Nosotros también le habíamos mandado nuestros fármacos y ya ve que nos dijo que cambiáramos uno y ya Ajá, elegimos otro que fue el Fostensavir. No sé ajá. si pueda checar mi correo para ver si si lo podemos usar. Ah, sí, lo tenía pendiente, Samari. Sí, lo iba a revisar ayer, ya no me dio tiempo, pero hoy les doy una respuesta. profe, también lo Ok, mío era muchas sobre que gracias. si podía revisar mi correo. También le mandé correo Ah, ok. sobre... Pero bueno, gracias. Sí, ah, sí, aquí está. Ok. Entonces también le puedo mandar las propuestas que tengo para que las revise y me diga si sí está bien o mal. Sí, sí, igual si tienen así, los demás si tienen propuestas de que están en duda si competen o no con los lineamientos, me los pueden mandar. Ok, muchas gracias. Sí, de nada, cuídense. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego, Hasta luego, profe, muchas gracias. hasta luego. Profe, Sí, antes de que se vaya, quería ver si de casualidad había posibilidad de poder ver mi examen del pasado para ver pues en qué me equivoqué, porque todavía me causa duda de pues de qué me equivoqué. sí, sí, te lo libero y te digo más o menos cuáles fueron tus errores. Ok, ok, gracias, profe. Sí, si puedes mandarme un correo, te lo Ajá, agradezco. sí, 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 ok. Gracias, profe. Ah, Hasta luego. hasta luego.